en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales de la provincia de La Suay, abogado penalista en libre ejercicio. Doctor Arias, pues la noche de ayer al parecer tuvimos algunos inconvenientes con la conexión, no pudimos desarrollar este diálogo, pero es importante poder tenerlo en esta mañana y compartir sus criterios. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Rosana. Buenos días a todos los seguidores de Antena 1. En efecto, ayer tuvimos dificultades porque estuve de viaje desde el aeropuerto de Guayaquil y había que salir urgentemente porque a las 9 de la noche comenzaba el toque de queda. Realmente es desesperante ver la situación caótica en la que nos encontramos los ecuatorianos, ¿no? Sufrimos cada instante esta incertidumbre, esta inseguridad. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entiendo yo que la preocupación del Estado, especialmente por quienes nos gobiernan ahora, por fin comienza a hacerse efectiva, pero son solamente situaciones estrictamente punitivistas, ¿no? Incrementar la represión, está bien que se militarice, que se dé respuestas de tipo policial, es que la situación así lo exige, pero hasta ahora no hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de la República que haya propuesto soluciones estructurales. No se dice absolutamente nada sobre el proceso de rehabilitación. Todo el mundo ahora, frente precisamente a esta ola de incertidumbre, ante el incremento de la violencia por estas bandas orquestadas por grupos organizados transnacionales, cree que efectivamente la única respuesta sería la represión. Pero ese no es la vía, no es el camino, no se trata de entrar en una guerra y erradicar, no sé, lo que se consideran los focos de inseguridad. Entiendo yo que hay una sensibilidad especial este rato en el pueblo ecuatoriano, porque no se puede tolerar que grupos de esta naturaleza prácticamente se pretendan apropiar de la estructura del Estado. Es un Estado fallido, se dice desde muchas voces de expertos. Es un estado de anomia, se dice también por parte de los juristas. Pero pienso yo que es importante, al mismo tiempo que se dan estas medidas represivas, que son muy necesarias, por supuesto, justificadas desde todo punto de vista, pero también es importante, de la misma forma en que se utiliza el sistema de represión, erradicar las causas que generan esta ola de Ahora, violencia. doctor Arias, precisamente uno de los temas que se ha cuestionado o ha sido motivo de observación es este nuevo estado de excepción y este toque de queda tanto en Guayaquil como en la provincia de Esmeraldas. Si no me equivoco, son 9 o 10 estados de excepción. La situación no se ha superado, no ha logrado solucionarse tampoco con estos estados de excepción. No sabemos qué inversión ni qué medidas se han tomado durante estas acciones decretadas por el presidente de la República. Ahora estamos en un nuevo estado de excepción, pero al parecer no hay, como usted mismo manifiesta, una estrategia detrás de este estado de excepción que permita enfrentar de manera efectiva lo que está ocurriendo en el país. El 1 de noviembre definitivamente se vivió un día de terror. El saldo, 5 policías asesinados, hay varios reos también que han sido asesinados. Un ciudadano aparentemente integrante de una banda delictiva también habría sido abatido, y este terror de coches bomba y explosiones en distintos puntos del país. Esta definitivamente no es la solución. El estado de excepción no es la solución. Ahora se ha reunido el COSEPE, se ha pedido apoyo, conocemos a la Policía de Colombia, y hay una exigencia también por parte de diversos sectores de solicitar apoyo internacional. Ecuador lo requiere definitivamente, no podemos solos con esto. Bueno, realmente lo que habíamos señalado ya en entrevistas anteriores, con ocasión de los sucesos violentos en los centros penitenciarios del país, se había dicho que los estados de excepción no eran una solución. Y estamos viendo que pese a que se ha manifestado y se ha orquestado de que las cárceles se encuentran bajo control, esa es una mentira. Siguen apareciendo las armas, siguen produciéndose resultados de violencia
y eso no lo soluciona un estado de excepción. No lo van a solucionar las leyes represivas como pretende la alcaldesa Cintia Viteri, incrementar diríamos, esta figura del derecho penal del enemigo, ¿no? De considerarlas a las personas que han delinquido como prácticamente desechos de la sociedad y que hay que aislarles y posiblemente eliminarlos, ¿no? Esa es la visión, esa es la concepción y por eso ella pretende que el proyecto de ley busque que los civiles porten armas, que se acaben todos los elementos que son de alguna manera una garantía de la rehabilitación de las personas, porque dice que la rehabilitación no sirve para nada. Pero si no sirve para nada la rehabilitación, es un problema del Estado, no de las personas que están privadas de la libertad, porque es precisamente esa obligación que adquiere el Estado cuando le impone una respuesta punitiva. Si alguien comete un delito, el Estado le da la respuesta de la privación de libertad, al mismo tiempo adquiere la obligación de rehabilitar a esa persona. Y si no hay rehabilitación es porque el Estado ha fracasado. No hemos escuchado, por ejemplo, en medio de esta situación de caos que vivimos, esta situación de terrorismo muy bien definido, pero no escuchamos propuestas que orienten precisamente una solución. El sistema penitenciario requiere inmediatamente de una política criminológica y nadie habla absolutamente nada de una propuesta de ese sentido. No hemos escuchado, por ejemplo, que el presidente de la República se reúna con expertos internacionales para diseñar una política penitenciaria que tenga eficacia en la rehabilitación. Absolutamente nada. Solamente hablamos de que es necesario erradicar el crimen organizado transnacional. Plenamente de acuerdo. Eso tiene que haberse hecho desde hace mucho tiempo atrás, controlando precisamente las fronteras, creando mecanismos de vigilancia a través de radares, de vigilancia satelital. La tecnología está desarrollada y es posible acceder a ella. Creemos que es importante contar con equipos de asesoría internacional, especialmente de países que vivieron situaciones similares a lo que estamos comenzando ahora. Recordemos de Colombia, que vivía explosiones permanentes, ataques explosivos en los tiempos de los cárteles con Escobar, etcétera, ¿no? Estamos nosotros como acercándonos a ese proceso. Y creo que es el momento de contar precisamente como se había sugerido hace mucho tiempo con estos expertos. No quisiera poner una comparación, pero por más que nos duela reconocer la vulneración de los derechos humanos que ocurrió en el tiempo de León Febres Cordero, pero recordemos que con una asesoría internacional con los israelitas se consiguió erradicar lo que en ese momento se consideraba una amenaza al Estado. Y claro, evidentemente con esa respuesta dura, con esa respuesta de muerte, porque primero mataban y luego investigaban si era o no miembro de la organización, prácticamente se consiguió un espacio de paz. Entonces no entendemos cómo, habiendo en la historia estos ejemplos, el gobierno haya demorado tanto para realmente buscar soluciones estructurales. Bienvenida a la asesoría internacional, bienvenida a la ola represiva, la ola de protección a los ciudadanos, bienvenida. Ahora esperamos las soluciones estructurales. Hace algún tiempo escuchábamos precisamente a un comandante de la policía que estuvo acantonado en Esmeraldas, y él ponía el dedo en la llaga y decía que es una ciudad abandonada del Estado. No existe educación, no hay salubridad, los jóvenes no tienen Y bueno, estas alternativa. declaraciones motivó que le sacaran de este punto y que le trasladaran a ejercer acciones en el marco del proceso electoral. Es terrible realmente cuando él debería más bien estar al frente precisamente para diseñar una política de seguridad, una política que coadyuve precisamente la solución de los graves problemas. Y sin embargo, solo por decir la verdad, está, Ahora, doctor diríamos, Arias, eliminado, ¿no? hay otro debate que se está dando también en este momento y que fue motivado por la propuesta de consulta popular del presidente de la República, pero también por un sentimiento ciudadano y que se volvió a percibir ahora a propósito de la parada militar que se canceló el día de ayer, que iba a desarrollarse aquí en nuestra ciudad a propósito de las festividades de independencia por el 3 de noviembre. La gente decía, no queremos parada militar, queremos que los militares estén
están en las calles, queremos que los militares salgan a cuidarnos. Esta es otra de los temas que ha provocado cierto debate. ¿Deben o no deben los militares, las Fuerzas Armadas, sumarse a la Policía Nacional en la situación que estamos viviendo para controlar y precautelar la seguridad interna? Esta fue una propuesta que planteó ya el presidente de la República en la consulta popular. Tuvo observaciones por parte de la Corte Constitucional, pero es un tema que sigue latente, que sigue presente. ¿Deben o no deben ser parte de las Fuerzas Armadas de este tipo de actividades y de acciones? Recuerde que desde muchos gobiernos atrás, en situaciones críticas, se ha recurrido precisamente a esta solución, entre comillas. Creemos que en situaciones excepcionales los militares están precisamente para proteger al Estado, interna y externamente. La diferencia está en la formación que existe, ¿no? Los militares están preparados para matar, aunque no nos guste, pero están preparados para matar. Los policías entendemos que de alguna forma han tenido una formación mucho más intensa eh, en controlar, en prevenir, ¿no es cierto? Y ahí estaría el dilema. De otra forma, no entendemos si es que hay una situación de emergencia y hay una situación de crisis, si los militares deben estar en las calles o no. Yo no creo que eso le interese al ciudadano. Más allá de la respuesta constitucional, la Corte Constitucional ha dado algunas pautas precisamente para ello, ¿no? Para que no sea una presencia que lesione los derechos y las garantías de las personas, de los ciudadanos. Pero más allá de eso, yo creo que la ciudadanía lo que quiere es garantía de seguridad. Vea cuántos negocios prácticamente este rato, en medio de la crisis económica que vivimos, en medio de una situación caótica, porque nadie quiere invertir, nadie quiere confiar con nuestro Estado, nadie apuesta por el Ecuador. El riesgo país está absolutamente llegando prácticamente a los 2000 puntos. Es una situación desesperada. Echamos, no sé, pedimos ayuda a los organismos internacionales, pero estos organismos internacionales imponen medidas fuertes y que lo vemos todo el tiempo, sin educación, sin salud, sin contar con los servicios básicos. Pero de esta forma no podemos nosotros tampoco vivir en esta situación de terrorismo. Las ciudades de Guayaquil, es desesperante regresar solamente en medio de la noche cuando todo el mundo sabía que prácticamente los pueblos cercanos a Guayaquil estaban llenos de negocios, de pequeños comerciantes que Y ahora vivían precisamente de esa actividad, de la los restaurantes. economía, prácticamente la Está economía de cerrado. estas localidades está quebrada. En Esmeraldas la situación es realmente crítica, pero en honor al tiempo, doctor Arias, yo quisiera tocar otro tema antes de despedirnos y que es importante, sobre todo por lo que se ha conseguido, la sentencia al responsable del asesinato de el joven Juan Bermeo. Fue un camino largo de recorrer, sobre todo por la falta de elementos y de herramientas que permitan y que contribuyan a que la justicia pueda hacer su trabajo. Sin embargo, se ha conseguido la sentencia. Coméntenos algunos detalles. Yo creo que después de esta lucha de la familia de casi 2 años, ¿no? El 6 de diciembre estaríamos ya con 2 años de este hecho doloroso. Pero sin embargo, la lucha de la familia desnudó una falencia en el sistema investigativo. Ya no podemos nosotros esperar que sean los testigos quienes aporten elementos para llegar a una sentencia. Creo que a partir de esta sentencia que se impuso al causante de la muerte de Juan Fernando Bermeo, de 13 años de privación de libertad, abre una visión precisamente para tener presente que la tecnología puede y debe estar al servicio de la persecución punitiva. No podemos nosotros ya esperar la prueba directa que se denomina, un testigo vio quién dispara y mata, pero si no tenemos ese testigo, entonces el caso queda en la impunidad. Y es precisamente el caso de Juan Fernando Bermeo que demuestra la necesidad de contar con elementos tecnológicos, con herramientas informáticas que estén al servicio de la investigación. Lo que ocurrió con Juan Fernando Bermeo no puede volver a ocurrir en este país. No es posible que no se cuente con una herramienta informática básica para mejorar una imagen, dar un acercamiento eficaz
que permite establecer la identidad, por lo menos, de un sospechoso. Y eso ha permitido, por ejemplo, que ya no se tenga solamente los elementos de la prueba directa, sino que se cuenten con elementos probatorios indirectos que en conjunto van a determinar una responsabilidad. Aquí se tuvo, por ejemplo, la captura de la imagen del condenado ya cuando persigue a Juan Fernando Bermeo, aproximadamente 4 horas 50 minutos, persigue a Juan Fernando Bermeo, toma contacto físico con Juan Fernando Bermeo, y obviamente esta cámara privada da un giro y solamente se puede ver un segundo el contacto físico, pero a poco de ese contacto físico, Juan Fernando Bermeo, un joven atleta, un joven en plenitudes físicas, sin vicios, porque se hicieron exámenes toxicológicos, no tenía presencia de alcohol ni de sustancias estupefacientes en su organismo, un hombre sano, un atleta, regresa caminando cuando estaba entrenándose precisamente, y era su costumbre, correr, y regresa caminando y cogiéndose el pecho y se desfallece en una vereda. Entonces es evidente que toda esa secuencia nos permite atribuir precisamente a la persona que toma contacto físico con Juan Fernando Bermeo la responsabilidad de la herida que le causó la muerte. Eso sumado precisamente a las pericias de una experta estudiada en Estados Unidos y tuvo la herramienta que se utiliza con el FBI, se pudo hacer ese mejoramiento de la imagen y además hacer un estudio de la forma de caminar, que sumado todo en su conjunto determinó realmente a los Ahora, jueces doctor la Arias, certeza de la culpabilidad. ¿hay la posibilidad de una apelación por parte de el sentenciado en este caso? Hay un derecho humano esencial que se llama el doble conforme o principio de doble conformidad. Un tribunal superior debe, es un derecho del condenado, debe, diríamos, ratificar o revocar la sentencia impuesta. Recordemos que la Corte Constitucional recién dispuso que este principio de doble conforme se aplique incluso en la Corte Nacional. Lo que antes no se hacía era solamente recurso de casación, pero cuando se recibía una sentencia condenatoria en apelación, no había la posibilidad del doble conforme. Entonces la Corte Constitucional decía que este derecho humano estaba siendo conculcado e impuso la obligación a los jueces de la Corte Nacional que se conviertan precisamente en garantes de este principio. El procesado podría echar uso de este recurso precisamente en los 3 días. La sentencia por escrito está expedida ya el día lunes, me parece que salió la sentencia. Tendría 3 días hábiles para recurrir de la misma, y si no hace uso de ese recurso, la sentencia quedaría en firme. Hemos conversado con la familia Bermeo. Evidentemente a una madre, a un padre, a un hermano, 13 años de privación de libertad le parece muy poco, nada le devolverá la vida, pero es la pena máxima que hay para ese delito. No es un homicidio simple, no se pudo probar elementos calificativos de la infracción para considerar, por ejemplo, un asesinato o un homicidio agravado. No hubo esos elementos. La pena máxima que puso el tribunal es la que la 13 ley años. permite. De nuestra parte sería una deslealtad de interponer un recurso de apelación. Si lo hace el procesado, nosotros igual obligatoriamente tendremos que sumarnos a esa apelación. Bien, doctor Arias, queremos agradecerle. Realmente nos congratulamos por esta sentencia. Creo que ha habido expectativa en todo Cuenca respecto de este caso, conociendo las circunstancias en las que se suscitó y bueno, ha brillado la justicia ahora. Muchas gracias, doctor Arias. Gracias a usted, Rosana. Un abrazo. Son las 7 de la